Cuando comencé la elaboración de mi proyecto de trabajo de grado, tenía una sola claridad, y era que quería hacer un trabajo que, independientemente del formato o de la metodología que fuera a utilizar, se pensara el periodismo, un trabajo que hablara del oficio como tal, que reflexionara acerca de este. Me encontré ahí con un texto que me recomendó la profesora Tatiana Pérez, quien después se convirtió en mi asesora, de Mariluz Vallejo, sobre la historia del periodismo en Colombia, un texto que se llama A plomo herido. De manera especial me cautivó lo que Mariluz narra en su libro sobre la historia de la prensa en el gobierno de Rojas Pinilla, no solo por las disposiciones legales que censuraron la prensa, sino también por las estrategias que usaron los periodistas para combatirla. Así pues, el tema de mi trabajo de grado realmente fue exponer cuál fue la historia de la prensa regional en el gobierno de Rojas Pinilla, teniendo como base el Correo y el Colombiano, que son el primero el periódico liberal más importante del momento y el segundo el periódico conservador. La historia de lo vivido por el periódico El Colombiano a partir del 13 de junio de 1953 la comenzó a escribir su cajera, la señora Rosita Velázquez Mejía. A las 2 de la tarde sonó el teléfono en la redacción del más antiguo y conservador de los periódicos antioqueños. Era la voz de la mujer de los números y las cuentas, quien llamó desde su casa para preguntar: ya saben la chiva, Laureano se acaba de posesionar y se reunió con los ministros. Una de las conclusiones fundamentales de mi trabajo, que inicialmente fue una hipótesis, es el poder que ha tenido la prensa en la construcción de la historia colombiana, de la historia política colombiana. Por un lado, por ejemplo, estaba la vanidad de Rojas Pinilla, pero también se convertía en una pugna de poderes porque la prensa era finalmente el escenario de los dos partidos tradicionales de Colombia para esta época. Entonces allí se guardaban sus intereses y se defendían incluso sobre el poder político y sobre el poder ejecutivo que representaba un presidente. La noticia la había escuchado por la Radio Nacional y su llamada fue la alerta precisa para crear tal tensión en el periódico que su director, Fernando Gómez Martínez, dejó para última hora la escritura del editorial, pues lo que escribiera en ese momento perdería actualidad horas siguientes. Y fue una sabia decisión periodística, porque lo que vino después fue una sucesión de hechos inesperados y un tanto espectaculares, los cuales hicieron de aquel 13 de junio el día en el que Colombia tuvo 3 presidentes: Roberto Urdaneta, quien despertó con el mando en el país; Laureano Gómez, quien almorzó gozando nuevamente del poder; y el general Gustavo Rojas Pinilla, quien se fue a la cama como el primer mandatario de la República de Colombia. Una de las formas de socialización del trabajo de grado se dio en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación en el año 2014 en la ciudad de Tunja, cuando apenas el proyecto estaba en ejecución. Allí los proyectos recibían un reconocimiento por su calidad, y el proyecto estuvo reconocido entre los 10 mejores del evento.